Bueno, vamos a comenzar, aunque todavía no están conectados todos los demás, Sí, pero vamos a continuar con la explicación de este capítulo 31, en el que el profesor de Fiore se refiere al futuro del mundo desde la perspectiva de la Mariología. Ya es el último capítulo, capítulo 31. Solo nos quedan 9 páginas que dialogar en este curso que hemos comenzado desde hace algunos meses. Y entonces, pues, en este tema de María y el futuro del mundo, el profesor de Fiores comienza a hablar acerca del jubileo del año 2000, en donde el Papa San Juan Pablo II inauguró este tercer milenio con un gran jubileo, el gran jubileo del año 2000, en donde el propio Juan Pablo II proclamó ese año 2000 como el momento más oportuno para recordar el nacimiento de Cristo, porque ese nacimiento nos conduce a aumentar nuestra conciencia en el tiempo, y el acontecimiento del nacimiento de Cristo tiene una gran importancia en el cristianismo, porque dice el Papa San Juan Pablo II en ese documento que publicó para comenzar a celebrar el jubileo del año 2000. El nombre de ese documento es el tercer milenio que está por venir, que fue publicado en el año 96, 97, 1996, y que en ese documento el Papa San Juan Pablo II prepara la celebración del año 2000 para conmemorar el aniversario número 2000 de nacimiento de Cristo. Así pues, la motivación que propone el Papa San Juan Pablo II en este documento publicado en 1996, que se llama Tercio Milenio Adveniente, dice el Papa que la memoria del nacimiento de Cristo tiene una importancia fundamental en el cristianismo, ya que por medio de la encarnación de Cristo, Dios se ha introducido en la historia del hombre. La eternidad, dice San Juan Pablo II, ha entrado en el tiempo. Desde entonces el tiempo cronológico se ha transformado en tiempo de salvación. Esa es la introducción que propone Stefano de Fiores para comprender el tema que estamos viendo, que ya es el capítulo 31, y que habla de la Mariología, o más bien el futuro de la Iglesia desde el punto de vista de la Mariología. Y dice el profesor de Fiores que los teólogos reprochan a los cristianos porque desterraron a la Trinidad, y por ello el Papa San Juan Pablo II atrae la atención sobre las tres personas divinas, el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre, para lo cual el Papa San Juan Pablo II dedicó un año a la reflexión del Hijo, 1997, un año a la reflexión del Espíritu Santo, 1998, y un año a la reflexión acerca del Padre, el año 1999. Y así preparó el Papa San Juan Pablo II la celebración del gran jubileo del año 2000. Y dice de Fiores que San Juan Pablo II decidió no dedicar un año a María, sino valorar la presencia de la Santísima Virgen en los años dedicados a las tres personas divinas, es decir, el año 97 dedicado al Hijo,
el año 1998 dedicado al Espíritu Santo y el año 1999 dedicado a la reflexión del Padre. Entonces el Papa San Juan Pablo II dedicó algunas reflexiones acerca de la Virgen en cada uno de estos años para conmemorar la presencia transversal, decía así el documento Tercio Milenio Adveniente, en el número, que es el número, me parece que es el, bueno, es uno de los párrafos de ese documento que publicó el Santo Padre, el Papa, San Juan Pablo II. Dice de Fiores que esa frase la pone San Juan Pablo II en la página 172 de la obra Tercio Milenio Adveniente, publicado en 1996. Entonces, pues, la consideración acerca de la Virgen no tiene un lugar especial en ese plan, en esa celebración, en ese gran jubileo que duró 3 años, del año 2000, sino que el Papa dice que quiere dedicar alguna reflexión en algunos momentos de esos 3 años, del 97, 98 y 99. Por ello, la celebración del jubileo del año 2000, dice de Fiores, que provocó algunas controversias, puesto que ya lo dice un filósofo ateo de nombre Lucio Coletti, quien juzga que el jubileo es un fenómeno de ostentación, un fenómeno vacío de contenidos, según este filósofo ateo, contrario a la celebración del tercer milenio como lo impostó, como lo dedicó el Papa San Juan Pablo II. Pero de Fiores dice que los protagonistas del jubileo fueron el Papa San Juan Pablo II y luego el presidente del Comité Central del Jubileo, quienes opinaron respecto a esa celebración del jubileo que hemos visto con nuestros ojos lo que ha sucedido y que todo lo que ha ocurrido en relación con la celebración, con la convocatoria a la celebración de ese jubileo, dice este autor, el Comité Central de la celebración del Gran Jubileo del año 2000, dijeron que son superfluos los razonamientos que aquellos que no les interesaba celebrar el segundo milenio, pues propusieron como razonamientos, dice aquí este presidente del Comité Central de la organización del Gran Jubileo, fueron razonamientos superfluos, porque de Fiores aporta esta cifra, que entre 25 y 30 millones de personas asistieron a la ciudad de Roma en esos 3 años y que se incrementó en más de 4 millones de dólares los gastos que ocurrieron con motivo de esa celebración del segundo milenio, del inicio del tercer milenio, es decir, del final del segundo milenio en el año 2000. Y también propone de Fiores que otro de los resultados positivos de esta celebración del jubileo del año 2000 fueron los aspectos espirituales y sociales que se alcanzaron en ese momento de la celebración, porque dice de Fiores que fue como un gran laboratorio, ya que en
En esa celebración se sembraron semillas que producirían frutos con el tiempo. Se reanudó la oración, aumentaron las confesiones, las comuniones, se inyectó la confianza y la esperanza en la comunidad de los fieles y se incrementó la sensibilización social hacia los temas de la paz, de las deudas de los países empobrecidos, de los encarcelados, de la abolición de la pena de muerte. Esto lo dice De Fiores, que fue citado en ese documento en una entrevista que le hicieron a Monseñor Sepe, que era encargado de la celebración del Gran Jubileo, hablando de los resultados positivos de esta gran celebración, ya que hubo muchas confesiones en todo el mundo, aumentaron las comuniones, hubo mayor confianza, se incrementó la esperanza en la comunidad cristiana, se sensibilizó hacia los temas de la paz, de la deuda internacional, de la condición de los encarcelados y de la abolición de la pena de muerte. El mismo San Juan Pablo II reconoció que era imposible medir el acontecimiento de la celebración del Gran Jubileo porque en ese transcurrir de los 4 años en los que se celebró, se sintió la necesidad de entonar cánticos de alabanzas por las maravillas realizadas por Dios, como lo dice el Santo Padre en ese otro documento que publicó, Nuevo Milenio Ineunte, es decir, en la inauguración del nuevo milenio. Dice así el Santo Padre San Juan Pablo II, que la experiencia del año jubilar, del año 2000, movió las dimensiones vitales en donde se alcanzó una intensidad que ha hecho que los creyentes toquemos con la mano la misericordia de Dios, de quien procede todo regalo y todo don perfecto. Así lo dice el Santo Padre San Juan Pablo II en ese otro documento que se llamó Nuevo Milenio Ineunte, es decir, el milenio del año 2000, que comenzó en el año 2000, acerca de las perspectivas que el Papa veía a futuro para la Iglesia. Así pues, según el texto de De Fiores, la celebración del milenio del año 2000 exigió que los seres humanos realizaran una experiencia de Dios con nosotros y que a la vez los creyentes pidieran perdón por los límites de la Iglesia. Por tanto, el Papa San Juan Pablo II pronunció una acción de reconciliación, una petición de perdón, el 12 de marzo de ese año 2000, que aunque no fue comprendida esa petición de perdón por todos, dice el Papa San Juan Pablo II que esa petición de disculpa, petición de perdón, hizo que se recordara que el año 2000 fuese un año penitencial y por ello ofreció el año 2000 una ocasión para realizar la purificación de la memoria, pidiendo perdón a Dios por todas las infidelidades que la Iglesia ha cometido a lo largo de la historia. En ese documento del Nuevo Milenio Ineunte, es decir, la celebración del año 2000, el Papa recuerda los principales acontecimientos del jubileo, como fueron la memoria de los mártires del siglo XX, que se celebró el 7 de mayo de ese año 2000. También el otro acontecimiento que se celebró, que fue el Día Mundial de la Juventud, en agosto de ese año 2000.
Los encuentros dedicados a niños, a trabajadores, a familias, a reclusos, a minusválidos, a artistas, a periodistas. Y el Congreso Eucarístico, el acto de consagración a María y la peregrinación del Santo Padre a la Tierra Santa. Por ello, dice De Fiores que ese año 2000 fue organizado por el Santo Padre el Papa San Juan Pablo II y que hubo una serie de actividades que hicieron ver la importancia que el Papa quería darle a esa celebración del año 2000 de nacimiento de Jesucristo. Y De Fiores afirma que lo que le interesa subrayar de esa celebración es el acto de consagración del 8 de octubre y la revelación del secreto, del tercer secreto de Fátima, porque son los dos acontecimientos que se realizaron en el año 2000 y que tienen que ver directamente con la importancia de la Virgen Santísima en la Iglesia. De modo pues que encomendarse a María que hizo el Papa San Juan Pablo II el 8 de octubre del año 2000, dice que el Papa tomó del texto de la Lumen Gentium que la encarnación es un misterio supremo que nunca se termina de examinar. Es un misterio, es una superación de la antigua alianza. Dios se había insertado en un diálogo de palabras con su pueblo. Y aquí el Santo Padre dice que Dios establece un misterio de gloria con su pueblo porque el Verbo se despoja de sus prerrogativas y asume los límites de la condición humana. Pero también el Verbo de Dios irradia la gloria divina. Es un misterio de salvación, la encarnación de Cristo, porque nosotros los hombres, y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. Pero también dice que la encarnación de Cristo es un misterio de diálogo, en el que Dios no impone su voluntad, sino que pide el consentimiento de la humilde sierva del Señor. Es decir, que la colaboración de María con el Espíritu Santo es la realización de la obra de la historia de la salvación, en conjunto con la acción divina del Padre, que hizo que su Hijo se encarnara en el seno de la Virgen Santísima y que por ello el Padre Todopoderoso continúa realizando maravillas en la historia de la salvación. En particular, María coopera como madre en el nuevo nacimiento de los hijos de Dios. Eso es lo que dice De Fiores acerca de la importancia de ese acontecimiento que hubo durante el año 2000 del encomendarse a la Virgen Santísima. Por su divina maternidad, María llega a ser cooperadora de la encarnación y ayuda a comprender la consistencia de ese misterio, porque dice el Santo Padre San Juan Pablo II que en el seno de la Virgen Santísima el Verbo se hizo carne. Esa es la afirmación de la importancia de la actividad de Cristo, que no puede ser separada del reconocimiento del papel que desempeñó la Virgen Santísima en la historia de la salvación. San Juan Pablo II capta esta vinculación entre los dos puntos de referencia de la Virgen, de la maternidad de la Virgen, por una parte la encarnación y por otra parte la cruz. Por ello, el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, se muestra sensible a las palabras de Jesús, en donde el Señor Jesús crucificado hace fundamentar la misión de María como madre de los cristianos, porque el Santo Padre denomina
a esa acción de la Virgen un encomendarse a Dios, puesto que el ministerio del Papa puede reconocerse como lleno de actos de encomendación a la Virgen María. El más solemne, dice De Fiores, fue el 25 de marzo de 1984, en respuesta a las demandas de Fátima. Y por ello, el acto de encomendarse a María reviste mucha importancia, ya que el 8 de octubre del año 2000, el propio Papa San Juan Pablo II se encomendó a la Virgen Santísima a las puertas de la Basílica de San Pedro, juntamente con otros 600 obispos. Y dice De Fiores que ese acto de encomendarse a María por el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, juntamente con 600 obispos, el 8 de octubre del año 2000, es un acto impregnado por la preocupación que el Papa sentía por la humanidad. El Papa se encuentra ante los desafíos que el futuro le manifiesta y lanza un grito de alarma que quiere responsabilizar a los seres humanos para que efectúen las decisiones correctas. Pero estas decisiones no pueden ocurrir sin comprender el Evangelio de Cristo. Así lo dice el Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II, en ese documento, Tertio Milenio Ineunte, en donde se refiere a que la humanidad posee un instrumento de inaudita potencia, porque la humanidad puede convertir el mundo en un vergel o reducirlo a un montón de escombros. La humanidad ha adquirido una capacidad de intervención sobre los manantiales de la vida. Y dice el Papa San Juan Pablo II que la humanidad puede utilizar esa capacidad que ha adquirido, la puede utilizar para el bien o también puede utilizarla para el mal. Y dice el Papa que, como siempre, la humanidad se halla en una encrucijada, porque la salvación se encuentra solamente en la salvación, en la acción divina del Hijo Jesucristo y de la colaboración que Santa María realizó en la obra de la salvación por Jesucristo. Y aquí aclara el profesor De Fiores en qué consiste el acto de encomendarse a la Virgen. Dice De Fiores que ese acto de encomendarse consiste en recibir a la Virgen como don de Cristo, como madre espiritual, a fin de que cada uno de los creyentes seamos semejantes al Salvador y obtengamos el espíritu de la vida y de la paz, como lo dice el propio San Juan Pablo II en este discurso que proclamó en esa ocasión del 8 de octubre del año 2000, en donde se encomendó a la Virgen junto con otros 600 obispos en el pórtico de la Basílica de San Pedro. Dice así ese acto de consagración, ese acto de encomendarse a la Virgen propuesto por el Papa San Juan Pablo II. Por esto, Madre, como el apóstol San Juan, queremos llevarte a nuestra casa para aprender cómo hacernos semejantes a tu Hijo. Mujer, aquí tienes a tus hijos. Aquí nos hallamos ante ti para encomendar a tu amor maternal la Iglesia, el mundo entero y nosotros mismos. Ruega por nosotros a tu Hijo para que nos dé en abundancia el Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, que es manantial de vida. Y luego pasa el profesor De Fiores a hablar de la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima,
como uno de los acontecimientos de ese año 2000 de mayor importancia desde el punto de vista de la Mariología. Así ya explicó el acto de encomendarse a la Virgen que realizó en el pórtico de la Basílica de San Pedro juntamente con 600 obispos el 8 de octubre del año 2000. Y se refiere el profesor de Fiores a la revelación de la segunda parte del tercer secreto de Fátima, en donde el Santo Padre lo proclamó el 13 de mayo del año 2000 al beatificar en la propia ciudad de Fátima, en Portugal, a los pastorcillos Francisco y Jacinta, que fueron los testigos de la aparición de la Virgen de Fátima el 13 de julio de 1917. Dice el Papa que la revelación de esa tercera parte del secreto de Fátima consistió en revelar la sustancia de ese secreto y que el Papa se lo confió al secretario de Estado, Angelo Sodano, según el cual el decreto se refiere a la lucha de los sistemas ateos contra la Iglesia y contra los cristianos. Así lo dice el cardenal Angelo Sodano en un documento que se publicó por petición del Santo Padre, el Papa San Juan Pablo II. Pero esa revelación del secreto de Fátima aparece muy oportuna el 13 de mayo del año 2000 porque citó la idea de un texto inventado durante los años 60, que se refería también a esa parte del secreto de Fátima que se publicó, que se dio a conocer en esa década de los años 1960. Y el Papa aclaró en qué consistía ese secreto de Fátima que quedaba todavía por revelar, en donde ofrece una luz para interpretar los acontecimientos que se produjeron durante el siglo XX. Dice de Fiores que un historiador, Giorgio Rumi, al explicar la revelación del tercer secreto de Fátima, ese historiador Giorgio Rumi dice que Fátima no es un fuego de artificio, sino que es un bastión histórico, un punto nodal en la historia de la Iglesia, porque nos sitúa ante el libro del siglo XX para hacer que comprendamos que hay que confrontarse con el bien y con el mal. No hay que simular que ninguna cosa del bien nos atañe. No hay que simular que ninguna cosa del mal nos atañe en la vida cristiana. Y por ello dice de Fiore que el secreto de la segunda parte del tercer secreto de Fátima nos sitúa ante lo que se refiere como el siglo de los mártires, es decir, de aquellos 26 millones de cristianos que se encontraron ante los sistemas ateos e inhumanos y pagaron un alto tributo y fueron discriminados durante decenios. El 26 de junio del año 2000, el cardenal Joseph Ratzinger reveló íntegramente el texto del secreto de Fátima proporcionando la fotocopia de un documento que escribió la propia vidente Lucía de Fátima. Y dice de Fiores que acerca de ese secreto hay que recordar que deriva de una época en la que el interrogatorio a los pastorcillos
se deduce de la tercera aparición de la Blanca Señora, del 13 de julio de 1917, y que fue confiado a Lucía y a Jacinta según un secreto que no debía revelarse a nadie, con excepción de Francisco el Niño, que también acompañó a las dos videntes Lucía y Jacinta. En 1941, Lucía explica en qué consiste el secreto de Fátima y revela sus dos primeras partes. Entonces, pues, vamos a dejar de allí para que mañana concluyamos este tema de la revelación de la tercera parte del secreto de Fátima. Y mañana nos vemos igualmente a las 4:30. Muchas gracias. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Fátima, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y las acompañe siempre. Amén. Que pasen buenas tardes. Hasta mañana. Gracias, Fray. Muchas felicidades, Fray. Gracias.